Estamos viendo la presentación, muchachos, muchachas, ¿alguien me dice? Sí, doctor, se ve. Ok, bien. Entonces ya tenemos algunos antecedentes de este proceso de síntesis de ácidos grasos, porque hemos estado Doctor, bien, ¿sí? doctor, perdón, se ve su pantalla en la sala, no sé si es para mí nomás, pero se ve en la sala de reunión, no está en su PowerPoint. Ay, ¿qué ha pasado entonces? ¿Ha mejorado algo? Nada, por favor. No, doctor. Ok, entonces, ¿sigue la sala o ya se observa la presentación? Ya se observa, doctor. ¿Está bien? Sí, sí. Ok. Entonces decía que tenemos algunos antecedentes relativos a procesos como el ciclo de Krebs, que es fundamental en el desarrollo de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, vamos a ver acá. Yo voy a escribir para darles tiempo si alguien quiere hacer apuntes, indicando de que el acetilcoenzima A, este compuesto que es omnipresente, que está presente en tantos procesos, es el ladrillo básico fundamental para la síntesis de ácidos grasos. Entonces, ¿por qué razón? Porque el acetilcoenzima A tiene dos carbonos y la coenzima A unida a estos dos carbonos. Y el proceso de síntesis es un proceso que se repite en forma cíclica varias veces, y en cada una de ellas la acetilcoenzima A va a donar a través de la malonilcoenzima A, que vamos a ver más adelante, de a dos carbonos hasta que se alcanza la longitud del ácido graso que se esté pretendiendo bioquímicamente sintetizar. La acetilcoenzima A, en el caso de la síntesis de ácidos grasos, tiene como fuente fundamental la glucólisis, los hidratos de carbono. De eso ya podemos deducir entonces de que los hidratos de carbono, en cualquier forma, en forma de sacarosa, en forma de polisacáridos como el almidón que está presente en la papa, en las pastas, etcétera, es el nutriente más importante en el aumento de peso o en la formación de reservas a través de los triglicéridos. Entonces, los hidratos de carbono van a convertirse en glucosa y la glucosa en la glucólisis aeróbica va a producir piruvato. El piruvato entonces va a ingresar a la mitocondria y a través de la piruvato deshidrogenasa, acuérdense ustedes, el primer paso antes de ingresar al ciclo, se convierte en acetilcoenzima A. Una acetilcoenzima A. La enzima que ha permitido esta conversión es la piruvato deshidrogenasa y en este paso se produce un NADH, nada más para acordarnos. Una vez que se produce la acetilcoenzima A, se condensa con el oxalacetato, que es el primer componente de los intermediarios del ciclo de Krebs. Se condensa con el oxalacetato.
Hasta acá estamos viendo esto. Entonces, vemos que los hidratos de carbono, en forma de glucosa, una vez que han sido asimilados en la digestión, entran a la glucólisis en el citosol, se convierten después de varios pasos en piruvato, y el piruvato ingresa a la mitocondria. Esta es la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna, y allá, mediante la piruvato deshidrogenasa, se va a convertir en acetilcoenzima A, compuesto de 2 carbonos. Una vez que eso ocurre, la acetilcoenzima A va a condensarse, se va a unir, va a reaccionar bioquímicamente con el primer intermediario, que es el oxalacetato, para darnos el compuesto citrato. El citrato normalmente debería ir en el sentido de las agujas del reloj en el proceso del ciclo de Krebs, pero vamos a ver que esto no sucede. Una vez que se ha producido el citrato, la enzima isocitrato deshidrogenasa, que es una enzima del ciclo de Krebs, se inhibe. Eso es lo que les estaba insinuando hace rato. Se inhibe. Se inhibe porque se supone que cuando hay abierta la vía metabólica de síntesis de grasas, se supone de que se está guardando reservas porque hay en exceso energía. Entonces, debe haber algún mecanismo que impida que el citrato continúe en la vía de producción de energía si es que ya es suficiente. Y esa es la inhibición a través de los exponentes energéticos como la misma acetilcoenzima A y el NADH y también ATP en menor medida. Entonces, estos compuestos van a inhibir a la isocitrato deshidrogenasa y de esta manera se anula, digamos, la vía catabólica del ciclo de Krebs y se abre la vía anabólica. ¿Por qué se abre? Porque acumulando el citrato, que no puede continuar en la vía catabólica del ciclo, se activa una lanzadera que va a sacar al citrato fuera de la mitocondria. Así describe la literatura, lanzadera, como una lanzadera de citrato. Tiene que sacar al citosol, al acetilcoenzima A, que saca el citrato, perdón. ¿Por qué razón? Porque la síntesis de ácidos grasos se realiza en el citosol. La elongación de los ácidos grasos más allá de 18 carbonos se realiza en la mitocondria, pero eso no nos interesa ahora. Fuera de la mitocondria, ¿qué es lo que va a pasar? Una enzima que se llama citrato liasa va a romper nuevamente la molécula del citrato en sus componentes anteriores, que son el oxalacetato y la acetilcoenzima A. No voy a escribir el nombre de la enzima. Entonces, esa enzima ha logrado dividir a ese compuesto, el citrato, nuevamente en oxalacetato y acetilcoenzima A. Una vez que eso sucede, está lista la acetilcoenzima A para que se dirija a la síntesis de ácidos grasos. Esta es la otra parte que nos faltaba ver.
Avanzando rápidamente, quedamos ahí, el citrato. Va a haber una inhibición del isocitrato, que es la subsiguiente enzima del ciclo, mediante el ATP NADH. Aquí no he anotado la acetilcoenzima A, que tiene un rol importante. Entonces, en sus apuntes, hagan referencia a eso, que hay una participación de la acetilcoenzima A. ¿Por qué señalo eso? Porque en la gluconeogénesis, que es cuando se necesita sintetizar glucosa, las grasas se oxidan y producen gran cantidad de acetilcoenzima A, que también va a venir a inhibir a la misma enzima para que la vía gluconeogénica, y no la del ciclo de Krebs en la catabólica, para que sea la vía gluconeogénica la activa. Citrato, entonces, se va a reconvertir en acetilcoenzima A más el oxalacetato, y esto se va a la síntesis de ácidos grasos, y posteriormente estos se van a unir al glicerol para formar 3 ácidos grasos con el glicerol, los triacilgliceroles. Entre tanto, hemos anotado acá, el oxalacetato sigue una otra ruta, se va a reducir a malato. Recuerden ustedes que aquí está el oxalacetato. Avanzar rápidamente. Aquí está el oxalacetato, que es producto del malato. En la vía del ciclo de Krebs, el malato se va a oxidar a oxalacetato. Entonces, aquí va a ocurrir un proceso al revés. El malato, el oxalacetato por fuera de la mitocondria se va a convertir en malato, o sea, el oxalacetato se va a reducir, es el proceso contrario, a malato, con intervención de NADH y la producción de un NAD oxidado. Y el malato ingresa a la mitocondria mediante la lanzadera que hemos mencionado hace un momento, donde se reconvierte nuevamente el proceso inverso a oxalacetato, o sea, se oxida en este caso. Una parte del oxalacetato se convierte en, una parte del oxalacetato se convierte en piruvato. Eso tiene una importancia. Por fuera de la mitocondria, antes de que se convierta en malato, fuera de la mitocondria, para ingresar por la lanzadera a la mitocondria, una parte del oxalacetato se convierte en piruvato en el citosol, mediante una enzima que se llama la enzima málica, produciendo NAD-fosfato reducido. ¿Y por qué menciono esto? Podría obviarlo. Porque la síntesis de ácidos grasos utiliza NAD-fosfato reducido. La síntesis es un proceso reductivo, es un proceso anabólico, y utiliza NAD-fosfato para donar protones en este proceso reductivo. Entonces, una fuente de NAD-fosfato es precisamente esta. Y la vía de la pentosa fosfato también va a producir NAD-fosfato. Pero aquí realmente es algo increíble cómo el metabolismo en una vía y con otra vía y otra vía se complementan de esa forma perfecta. Entonces, lo que decía en este momento, ese NAD-fosfato servirá para la síntesis de ácidos grasos más el producido en la vía de la pentosa fosfato. Esto, entonces, podemos verlo de una forma gráfica, pero que me haya salido bien el gráfico. Aquí tenemos al oxalacetato a la derecha, que va a convertirse, lo que les decía hace un momento, en malato mediante la participación del NADH, es decir, se va a reducir a malato. El malato, mediante la lanzadera, va a ingresar a la mitocondria y allá, pues, estará esperando qué hacer seguramente para que, en el caso de que haya necesidad de energía, el malato se oxide a oxalacetato, produciendo NADH.
En resumen, el oxalacetato vuelve a ingresar a la mitocondria, pero a través de este rodeo, a través de convertirse primero en malato. Una parte del oxalacetato se va a convertir a piruvato. Se convierte a piruvato con el objeto bioquímico de producir NADPH. Entonces, aquí tenemos ya toda la secuencia. El oxalacetato, mediante una enzima, se va a convertir en piruvato y en ese paso se va a oxidar a piruvato y hay una producción de una molécula de NADPH para el proceso de síntesis de los ácidos grasos. En el inicio del proceso de síntesis debemos comprender de que el proceso es muy eficiente. En los seres humanos, y me imagino que en el resto de los primates, me imagino que compartimos esa capacidad, tal vez en otros animales más, porque la acumulación de grasa es vital. Es una cuestión así clave de vida o muerte para la supervivencia de una especie. Me imagino de todos los que han desarrollado la capacidad enzimática de síntesis, en especial nosotros, que junto con las otras especies, por supuesto, hemos atravesado a lo largo de miles de años épocas de carestía, épocas de glaciación, de congelación del planeta. Entonces, la acumulación de grasa siempre ha sido un proceso de vida o muerte para la especie humana. Y se convierte, como veremos más adelante, frecuentemente ahora en un problema. Debido principalmente a los estilos de vida y a la capacidad de esta enzima, la ácido graso sintetasa, que es un doble juego de 6 enzimas cada juego, y que funcionan en forma simultánea y combinada, es decir, una parte de las enzimas de una proteína, una parte de las enzimas de uno de los juegos se combina con la otra de una forma más o menos compleja que permite una gran capacidad y rapidez para la síntesis de las grasas. Pero previamente habrá que indicarles de que, a pesar de que he mencionado varias veces que la acetilcoenzima A es el ladrillo fundamental, que lo es, para que se inicie el proceso y se continúe, la acetilcoenzima A se va a carboxilar a un compuesto llamado malonilcoenzima A. Es decir, mediante el ácido carbónico, o el bicarbonato mejor, el HCO3 negativo, la acetilcoenzima A va a incorporar un carbono adicional. O sea, de 2 carbonos va a incorporar uno adicional y se convierte en malonilcoenzima A, que tiene 3 carbonos. Uno de ellos, de estos 3 carbonos, va a convertirse en CO2 en el proceso de síntesis. O sea, realmente en la práctica, el proceso cíclico en cada uno de los ciclos va a incorporar, agrandando el ácido graso de a 2 carbonos, porque el tercero se va a convertir en CO2. Aquí está. Proceso cíclico, en cada ciclo el ácido graso se elonga en 2 carbonos, menos en el primero, para evitar confusiones. En el primer paso, de una sola se une la acetilcoenzima A con la malonilcoenzima A, serían 5 carbonos, pero como uno se convierte en CO2, quedan 4. Entonces, por eso he anotado acá, menos en el primer paso, menos en el primer ciclo, en el cual se involucran 4 carbonos, 2 de la acetilcoenzima A y 2 de malonilcoenzima A. Menos 1 que se pierde como CO2 en el segundo paso, ¿ok? Entonces, mencionamos lo que ya dijimos hace un momento, que es un proceso anabólico reductivo.
gracias que el NADP aporta los equivalentes reductores 2 NADP en cada ciclo. En cada ciclo se gastan entonces 2 NAD-fosfatos reducidos. Y si van a ser 7 ciclos, van a ser 14 NADPHs para el ácido graso más común, que es el ácido palmítico. Nada más para ver, muchachos, aquí tenemos dos expresiones, una esquemática de este complejo enzimático de doble conformación. Aquí tenemos una representación de computadora donde tenemos en azul y verde uno de los complejos. Y aquí tenemos el otro. Pero en la práctica, o sea, en el proceso de desarrollo, se combina esta parte de uno de ellos con esta parte del otro de ellos. Para los que tengan curiosidad y profundizar en el estudio, es así, se complica un poquito el intercalar de uno y de otro complejo proteico la secuencia de reacciones. Al parecer eso le da una mayor eficiencia y cumple lo que les decía hace un momento, la capacidad enorme que tenemos de sintetizar grasas para guardarlas para cuando las necesitemos. Los nombres de las enzimas podemos verlas acá, son la cetoacil sintetasa, la acetil transacilasa, malonil transacilasa, hidratasa, enoil reductasa, cetoacil reductasa. Y esto aquí es un compuesto que fija, que permite la ligazón, es la 4-fosfopanteteína del ácido pantoténico, es una vitamina que tiene una terminación SH, que tiene contacto con una cisteína, un aminoácido en el otro extremo, que también tiene, como es cisteína, es un aminoácido que tiene azufre. Y aquí a la inversa, Tenemos otra representación más fácil de leer, con números. Tenemos acá el número 1, la enzima número 1 que participa en el proceso, que se llama acil transferasa, y la número 2 es la malonil transferasa, o transacilasa también en alguna parte. La número 3 es la beta-cetoacil sintetasa, es una enzima condensante, la número 3 acá. La número 4, la beta-cetoacil reductasa, la 4 está en el otro complejo enzimático. Fíjense, hemos saltado de acá a acá. Luego viene la 5 y la 6, la deshidratasa y la inoil reductasa. Esta es la enzima finalizadora, es por fuera del proceso de síntesis. Y aquí tenemos en forma también esquemática como una acetilcoenzima A ingresa con sus 2 carbonos y una malonilcoenzima A ingresa con sus 2 carbonos y produce un CO2 de tal manera que en el primer paso ha crecido en 4 carbonos. Y este hidrógeno significa el hidrógeno que se está utilizando de las coenzimas NAD-fosfatos reducidas. Y así, en los siguientes pasos, como ya ha sido cebada con la acetilcoenzima, entra malonil, hasta terminar la síntesis, que en este caso es la síntesis de un ácido graso de 16 carbonos, que es el ácido palmítico o palmitato, uno de los más comunes y más importantes. No solamente para la bioquímica, sino también para bañarnos, porque hay un jabón que lleva una cantidad importante de este ácido graso, que es el Palmolive, si es que alguien alguna vez ha escuchado o ha usado. Entonces, los jabones utilizan ácidos grasos para su composición, para su fabricación. En este gráfico observamos lo que les dije hace un momento, que la acetilcoenzima es el ladrillo básico y fundamental para la síntesis de ácidos grasos. Dona 2 carbonos, CH3, CA, C, carbonilo y oxígeno. Y
estructura del azufre con la coenzima A. Entonces, la acetilcoenzima A es el ladrillo básico, pero para que funcione bien el proceso, tiene que carboxilarse mediante la donación de dos carbonos, de un carbono proveniente del bicarbonato, HCO3 negativo, que mediante una enzima, que es la acetilcoenzima carboxilasa, y la intervención de ATP, forma la malonilcoenzima A. Un carbono, dos carbonos, tres carbonos. Entonces, estos tres carbonos ingresan juntamente en el primer paso, juntamente con la acetilcoenzima A, y en los siguientes pasos solo la malonilcoenzima A. Esos tres carbonos, de los tres carbonos, uno de ellos se va a convertir en CO2. Muy bien. Hasta acá quedamos entonces. Mañana viernes vamos a continuar. Hasta luego, Doc. Chao, muchachos. Nos vemos mañana. Hasta luego.